Si yo me mantengo por debajo de los 750 volt, lo que va a pensar mi multímetro digital es que le estoy poniendo una tensión igual a 0. ¿Sí? Por más que no sea 0, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, cuando vimos la parte de la señal, yo mantengo un valor fijo, nada más. Entonces lo que hace este equipo, ¿sí? Que es la conversora analógico digital, si yo me mantengo por debajo de los 750 volt, como se ve ahí, Profe, sí, ahí me perdí. ¿750 volt o 750 eh, milivolt? perdón, 750 milivolt. Si yo pongo por Ah, debajo de los ok. 750 milivolt, ¿sí? Lo que va a pasar es que mi multímetro digital va a decir, acá hay un 0, acá no hay tensión. Si se fijan, ¿sí? Me aparece el valor 00. Bien, si yo empiezo a subir la tensión y sube por arriba de los 750 milivolt, lo que va a pasar es que me va a aparecer la combinación 0,1. ¿Sí? 0,1 en binario es 1. O sea que tengo un volt. Me está diciendo, oh, mira, acá ya tengo un volt, dice el multímetro digital. Si paso acá, por ejemplo, arriba de los 150, me pasé. Acá tenemos la combinación, arriba de los 750 milivolts, tenemos la combinación 0,1. Hasta que paso por encima de los 1,5 volt, que es este valor que está acá. En cuanto paso los 1,5 volt, mi equipo va a decir, ah, espera que no hizo el cambio, discúlpenme, vamos a volver para atrás un segundito, así se entiende. Cuando estoy por debajo de los 750 milivolts, va a aparecer 0,0. Cuando paso por arriba de los 750 milivolts hasta los 1,5 milivolts, lo que va a aparecer es 0,1. O sea, el equipo va a decir, acá hay un volt. Fíjese el error que estoy cometiendo. ¿Sí? Es importante eso. Si yo llego hasta, voy subiendo la tensión, 0,91, tengo un volt. ¿Sí? El equipo sigue diciendo, ah, sigo teniendo un volt. Tengo 1,2, tengo 1,3, tengo 1,4, sigo teniendo la misma tensión. Cuando yo paso, acá, paso por encima de los 1,5, ¿sí? O sea, tengo 2,4, 1,5, tengo acá 1,5 más 750, ¿sí? Son 1,5 más 0,7 más 0,75, 225. 2.25. 2,25. Cuando yo paso de los 2,25, ¿sí? O sea que sería esta, para que se entienda lo que estamos haciendo, es esta tensión que está en todo este valor que está acá, entre estas dos resistencias divisoras. ¿Sí? 2,25. Mi equipo va a decir, ah, acá hay 2 volts ya. Entonces pongo 2 volts. ¿Sí? Y voy subiendo, sigo subiendo. Cuando llego, vamos a poner otro multímetro más, así se ve. Cuando yo pongo acá este multímetro y mido la caída de tensión en estas tres resistencias, cuando yo tenga arriba de 3,75, lo que va a decir el equipo, ah, tengo 3 volts. Fíjense, agarro, ahí estoy en 2, 1, 0, en binario es 2. Sigo subiendo, ¿sí? 3 volt, todavía no se ve nada. Subo, en 3,75 me aparecen 1, 1. Si tengo 3 volt, o sea, tengo 0 para abajo de 750. Por arriba, por debajo de los 2,25 tengo 1. ¿Sí? Y por arriba de los 3,75 tengo 3. Y ahí se mantiene mi conversor analógico digital para siempre. Tengo 1, 0, 1, 2 y 3. O sea que va a medir variables de entre va a medir valores 0, 1, 2 y 3. Esto es un ejemplo nomás. Por lo general, los conversores analógicos digitales tienen escaleritas, lo que se llaman valores de tensión mucho más chiquitos, entonces uno puede tener mejor precisión de lo que estoy muestreando. Bien, pero para que se den una idea de cómo funciona. Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo voy haciendo es a medida que voy teniendo más valores de tensión alterna, es darle, por ejemplo, para un cierto valor de tensión, ¿sí? Que tiene que ver con el valor de referencia ese que está en la parte de arriba. Si ahora lo vamos a explicar esto. Yo le voy asignando conjunto de bits. Por ejemplo, para 0 volt,
¿sí? Que está en esta parte de acá, tengo 0,00. Si subo un poquito más, le asigno a este escalón 0,01. Fíjense que los valores van a escalonar. Ah, y si tengo este valor justo que está por acá por el medio, ¿qué no me lo va a medir? No, el ejemplo no me lo va a mostrar. Lo que va a hacer es, este valor de tensión que está acá, va a ser exactamente el mismo valor que una tensión que está pasando por acá abajo, para el multímetro digital. A medida que yo voy haciendo cada vez más chiquitos estos escalones, ¿sí? La precisión va mejorando. Esa precisión se paga más cara. Y es por eso que hay equipos que salen, multímetros digitales que salen 200 pesos y hay multímetros digitales que salen 10.000 pesos. Tiene mucho que ver con con el equipo, con el conversor analógico digital y otras cosas más. Supónganse ahora, que si ustedes tenemos el valor de referencia, el valor este que estamos midiendo acá, este valor que está acá, con el que se compara las escaleritas estas, la caída de tensión, es de 8 volt. Entonces cada uno de estos escalones, ¿sí? Va a ser de 1. Entonces voy a tener estas divisiones. Para mayores de 500 volt voy a tener 0,01. Para 1,5, para valores mayores de 1,5 voy a tener 0,10. Para mayores de 2,5 voy a tener 0,111. Estos son, en binario son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Cada saltito, entre cada uno de estos, cada saltito es un volt. ¿Bien? Nico, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Por qué es un volt? ahora les digo por qué es un volt. Por favor, gracias. Sí, sí, sí. Si ustedes se fijan, el conversor analógico digital, si yo supongo que lo que es en la práctica, ¿sí? Vamos a ir directamente al equipo este. Si yo tengo que mi tensión de referencia y está buena la pregunta porque yo no se la voy a calcular. Si ustedes tienen que esta tensión de referencia es de 8 volt, ¿sí? La caída de tensión que van a tener acá van a ser entre cada uno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 resistencias. Bien. Suponiendo que son todas iguales las resistencias para obviar que esto, ¿sí? Porque esto son una simetría que tiene la resistencia para tener valores enteros. Suponiendo sencillamente que son 8 resistencias, en cada una de estas resistencias lo que va a caer es un volt. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un divisor de tensión esto. Si vos armás, Ahora sí, Nico, gracias. perfecto, joya. Si ahora vos, por ejemplo, cambiás la tensión de referencia a, por ejemplo, 12 volt, ¿sí? Esos escaloncitos ya no van a tener un volt. Esos escaloncitos, cada uno, van a tener un poquito más el saltito ese va a ser menor. Y va a ser un valor de, perdón, va a ser un valor más, va a tener cada uno 1,25. Si yo agarro ahora, lástima, a ver si lo tengo armado. Dame un segundito, que voy a fijar si tengo ese circuito armado. Así lo, lo vemos. ¿Qué clase era? Aquí está. Si es un poquito más complicado. Si yo ahora tengo 8 volt, fíjense, cada uno de estas tensiones, entre cada uno, un segundito que... Sí. Cada una de estas, si yo aumento la tensión, lo que es la tensión de referencia, ¿sí? Cada uno de esos escalones, fíjense cómo van variando las tensiones que voy teniendo, ¿sí? Por ejemplo, esta luz, si yo voy aumentando lo que tengo acá, ¿sí? Cuando pase por arriba con 12 volt, pase arriba de los 750 milivolt, ¿sí? Acá se va a poner el valor 001, ¿sí? Fíjense, se puso 001. Si yo ahora voy aumentando, ¿sí? Hasta por arriba de los 225,
lo que voy a ver es que se va a poner en un 0, 1, 0. Bien, a medida que voy teniendo más bits a la salida, lo que voy a tener es mejor precisión. Hay que tener con la tensión de referencia, tiene que, si yo ahora pongo un 8 acá, las tensiones van a disminuir. Pero ¿cuál es el problema? Voy a poder medir tensiones hasta 8 volt. Si yo pongo un valor 12, voy a poder medir tensiones hasta 12 volt. Pero como tengo siempre la misma cantidad de resistencias, ¿sí? Los escalones van a ir aumentando esos escalones. Bien, disminuyendo la precisión. Entonces, uno tiene que, al aumentar el valor de referencia que quiere medir, por ejemplo, yo quiero medir 100 volt, tendría que obtener un conversor analógico digital que tenga un montón de divisores de tensión, ¿sí? Un divisor de tensión con muchas resistencias y un montón de amplificadores operacionales para poder ver bien cómo va cambiando esa resolución. Este es el más sencillo, es el conversor analógico digital más sencillo. ¿Sí? Yo se lo comento para que ustedes entiendan cómo es que se convierte la tensión en dígitos binarios, nada más. Pero hay otras técnicas de muestreo que tienen que ver con valores de rampa que van subiendo, que son un poquito más complicados que este, y tal vez se pierda se pierde lo que hace la cuantización. Se llama cuantizar esto, convertir valores analógicos, ¿sí?, en valores digitales. Esto es como anécdota, ¿sí? No, eso no se los voy a tomar, que se te digo, pero para que ustedes sepan cómo es lo que hace cuando convierte en bits de un valor real a bits, un valor analógico a bits. Si yo quiero convertir mi tensión, mi valor de tensión, en un valor de resistencia, ¿sí? Perdón, si quiero medir una corriente, mejor dicho, sencillamente lo que hago es exactamente lo mismo. En vez de medir una corriente, mido tensión. ¿Cómo hago? Tomo el valor eficaz de esa corriente, bien, la hago pasar por una resistencia, tengo mi tensión. Hago pasar perdón, estos no son valores eficaces, estos son valores de, el valor que está muestreado. El valor que muestreé, mi valor de continua que muestreé, lo convierto en un valor de corriente, ¿sí? Pasa por una resistencia, mido la caída de tensión en esa resistencia que está calibrada y convierto el valor de tensión. Bien, sencillamente eso. Cuando uno convierte corriente en un equipo digital, mide corriente, siempre lo que hace es lo convierte a tensión. Todo se convierte a tensión. Si ustedes se fijan, cuando hacen una medición con un multímetro digital, aquellos que hayan tenido la oportunidad, que trabajen en mantenimiento, cuando apenas conectan el equipo, van a ver que tienen un tiempo de seteo. Si ustedes no pueden medir instantáneamente y decir cuál es el valor. Si tienen que esperar un tiempo en el cual el equipo empieza a medir y se mantiene fijo y como que se frena la medición. Esto tiene que ver con el muestreo del equipo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo en ese punto el equipo, es muestreando y sacando un valor promedio de las tensiones que está midiendo calcula el valor eficaz, lo muestrea y se lo muestra. ¿Bien? Bueno, acá lo que tenemos acá es un ejercicio que lo que hace es, si se pasan 15 mA con una resistencia de 50 ohm, ¿cuánto es la tensión que va a mostrarme mi equipo? Si yo tengo 15 mA acá y lo multiplico por 250 ohm, lo que tengo es un valor de 3,75. Entonces, si ustedes se fijan en las caídas de tensión que estábamos viendo, por ejemplo, 7,50, 2,25 y 3,25, lo que tendrían que ver ustedes es qué luces están prendiendo acá. La combinación que van a tener es 1, 0. ¿Sí? Nada más que eso. Es para que ustedes practiquen. Igual yo esto no lo voy a tomar. Siguiendo con el multímetro digital, ¿sí? Nosotros pasamos ahora de lo que son las agujas, ¿sí?, el puntero de una escala analógica, pasamos a lo que es un display digital. Bien, vamos a explicar cómo es esto, las partes del multímetro digital. Por lo general, los multímetros digitales, los primeros multímetros digitales, tenían lo que eran un display 7 segmentos. Nosotros vamos a ver cómo funciona eso ahora en un ratito. Y si no, tienen una pantalla de LCD, ¿sí? Lo más común, como en los equipos que estábamos viendo anteriormente, que es el fluke este que está, no sé cuántas, acá. El fluke, ¿sí? Si se fijan, tiene un display LCD.
Vamos a ver cómo funciona así brevemente ese display. Pero antes de ir a eso tenemos que entender cómo funciona un display 7 segmentos, porque el LCD, el display LCD nace de lo que es el display de 7 segmentos. ¿De acuerdo? Y para saber lo que es un display de 7 segmentos, necesariamente caemos en lo que es un LED. Bien, en esta media hora lo que voy a hacer yo es explicarles cómo funciona un LED para que ustedes entiendan cuando vean un LED qué es lo que está pasando. Un LED, ¿sí? Es un diodo. Es un diodo que tiene ciertas particularidades. Bien, pero hace exactamente lo mismo. Si yo lo conecto en continua, conduce. Si yo lo conecto en inversa, no conduce. Bien, a diferencia de un diodo, en realidad no. Ahora les voy a... No es cierto lo que les voy a decir ahora. Un LED emite luz cuando está conectado en directa. ¿Sí? Emite luz en el espectro visible del ojo, o sea, el espectro visible que nosotros podemos ver, que nuestro ojo puede percibir. Pero los diodos también emiten luz. Lo que pasa es que la luz que emiten es infrarroja y según el diodo puede ser también ultravioleta. Por lo general son de infrarrojo, o sea, es un espectro de luz, una luz de una frecuencia de luz que nuestros ojos no pueden percibir. ¿Bien? A ver si les puedo mostrar esto así. Creo que tengo... Sí. Denme un segundito, vamos a buscar en YouTube para que lo vean. A ver si encuentro el... Bueno, no lo encuentro. Después lo busco el video que les quiero mostrar y van a ver que es lo que se ve es que realmente cuando lo enfocan con una cámara térmica, lo que uno ve es que el diodo está emitiendo infrarrojo, lo ve como calor, se ve calor. Pero volviendo al caso, ¿sí? El LED, ¿sí? Es un diodo. El diodo está compuesto por lo que se llama una juntura PN, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Ahora vamos a explicar qué es esa juntura para que se entienda. Que esta juntura, la forma que está conectada, me permite que si está conectada en directa, circule corriente, ¿sí? Puse electrones, será corriente acá. Si lo conecto de esta manera, circula una corriente en este sentido. Si lo conecto en inversa, no circula corriente. Bien. ¿Qué es esa juntura PN, esa juntura P y esa juntura N? Bien. Tenemos que irnos un poquito a la tabla periódica. No sé si tuvieron la suerte de poder ver algo de química. Un diodo está compuesto básicamente por por dos junturas que están dopadas, ¿sí? Que son básicamente silicio. El silicio es el elemento de la tabla periódica, ¿sí? Si ustedes se fijan, está en el grupo número 14 de la tabla periódica, ¿sí? Eso quiere decir que en su orbital más exterior tiene 4 electrones, ¿sí? Que están así en la nada, que son fáciles de excitar. O sea, si yo por ejemplo, a una barra de silicio la ilumino, esos electrones salen disparados. Bien, eso es importante entender qué es lo que está pasando con esos electrones. Si yo tengo un átomo de silicio, esos electrones que están ahí, si yo los ilumino, van a dispararse para cualquier lado. Los elementos, todos los elementos, al menos los que son no metálicos en la tabla periódica, buscan algo que se llama el octeto. ¿Sí? ¿Qué es el octeto? Es en su orbital más exterior tener 8 electrones. ¿Por qué quieren tener 8 electrones? Porque esa es la configuración más robusta que tiene la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué elementos de la tabla periódica tienen 8 electrones en su orbital más exterior? Los gases nobles, que están en la parte derecha de la tabla. Todos estos átomos que ven acá, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí? No reaccionan con otros componentes. Por eso se los llaman nobles. ¿Sí? No se mezclan con otros. ¿Sí? Bastante peyorativa la definición, pero bueno, tiene que ver con eso. Entonces todos los elementos de la tabla periódica, lo que son
lo que son los no metálicos de esta parte y algunos metales de acá de transición, buscan juntarse con otros elementos para completar sus octetos de la siguiente manera. Si se fijan, cada elemento, cada silicio, cada átomo de silicio en esta configuración tiene 8 electrones en su parte exterior. Si se fijan, este que está acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y con otro que está más al costado forma 8. Bien, y así. Pero todos buscan tener 8 electrones en su parte central. Si ustedes agarran y meten en un circuito una barra de silicio, no va a circular corriente. Bien, supónganse que yo agarro acá, tengo una barra que está armada de silicio. Tengo acá una barra de silicio y le conecto acá una batería, ¿sí? Como los átomos en esa barra están todos llegando al octeto, o su gran mayoría están con esta configuración de octeto, la corriente que va a circular por acá es 0. Porque no hay electrones que estén libres, ¿sí? La corriente, y eso ahora se los explico, por ejemplo, el cobre, el oro y otros tipos de metales conductores son buenos conductores de corriente porque en su orbital exterior tiene un montón de electrones los cuales están libres y con la menor excitación viajan, ¿sí? Ven una fuente y empiezan a viajar a través del cable, por eso se genera corriente. Por eso los cables son de metal y no son, por ejemplo, de plástico. Porque los plásticos tienen una configuración en la cual los electrones están agarrados y no quieren moverse de esa configuración. Hay ciertas técnicas, si vamos a ver lo que es la juntura, el doping de la juntura N. Existen dos tipos de junturas, la N y la P, que son las que están en este punto de acá. ¿Sí? Si se fijan, son esas dos junturas. La juntura N, ¿sí?, es cualquier elemento, en este caso el silicio. Nosotros, por algún tipo de técnica en la cual lo que se hace es se calienta el material y se le inyecta electrones, por ejemplo, se lo dopa. ¿Qué quiere decir? Estoy metiéndole electrones a esa juntura. Lo que hago es, a esa configuración de silicios, todos esos silicios que están ahí en esa barra de silicio, por ejemplo, le meto un átomo, lo caliento y le inyecto en el medio un átomo de antimonio, por ejemplo. El antimonio es otro elemento de la tabla periódica, ¿sí?, que está justo en el grupo 15, ¿sí? Y ese antimonio en su electrón, en su orbital más externo, tiene un electrón más que el silicio, libre. Entonces, lo que va a pasar es que ese elemento que yo estoy dopando con el antimonio va a cargarse en forma negativa, ¿sí? Voy a tener un componente que está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque tengo un electrón más, una impureza, un electrón que está ahí dando vueltas y está siendo compartido por todos los átomos que están en el material, que está dando vueltas por acá, millones de esos electrones. Entonces, si yo ahora le pongo una batería, lo que va a pasar es que esos electrones que están libres por todo el material van a empezar a tratar de ir hacia la batería y van a circular. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos eso? Se murieron todos. Más o menos, sí. Bueno. Más o menos. ¿Entiende? Nico, Pero te hago una consulta con Sí, eso. sí. ¿No es justamente que lo que hace es que se organizan los átomos para que de una parte se carga, en la otra se forma una contracarga, y eso lo que hace que se empiecen a circular los electrones de un lado para el otro? Vos a un electrón Es le lo que ponés, tengo entendido el diodo. si vos pones en un material que está eléctricamente cargado, pones un borde negativo y uno positivo, una diferencia de potencial, los electrones van a querer ir hacia el borde positivo y los protones van a querer ir hacia el borde negativo. Es eso lo que está haciendo, ¿sí? Por convención, ¿sí?, nosotros decimos que la corriente circula en este sentido. En la realidad no es así. La corriente circula en el sentido contrario. Pero, ¿sí?, los electrones quieren ir al borde positivo, así que los electrones van a circular así. Por convención,
la corriente circula en el sentido contrario. Eso es un punto. Existe otro tipo de dopado, ¿sí? Que se llama juntura AP, que lo que hago es, en vez de agregarle un electrón más, un átomo que tenga un electrón más, lo que hago es, pongo en ese material pongo un átomo que tenga un electrón menos. Por ejemplo, boro. ¿Sí? Si vamos a la tabla periódica, el boro es este elemento que está acá. ¿Sí? Fíjense en estos tres numeritos que tiene acá arriba. Les indica cuántos electrones tiene en la capa exterior, ¿sí? En el orbital más externo. ¿Sí? El boro, todos estos elementos tienen 3 electrones. Estos de acá tienen 4 electrones. Estos de acá tienen 5 electrones. Estos acá tienen 6 electrones libres. Estos acá tienen 7 electrones libres. ¿Sí? En la parte más externa. Si yo ahora conecto, ¿sí? un material que tenga un electrón menos en su capa más externa, lo que estoy haciendo es que el material se ponga en forma positiva. Lo hago más, a ver cómo decirlo, electropositivo. Bien, en el anterior lo hacía electronegativo, en este lo hago electropositivo. Es como que yo saco un electrón de ese material y aparece un hueco. Bien, y por eso se hace más positivo. Entonces, si yo acá quiero hacer circular corriente, lo que va a pasar es que al no haber electrones libres, porque todos los electrones que van a venir por acá van a caer en los huecos estos, ¿sí? Lo que voy a ver es que de este lado no voy a ver una corriente circulando. ¿Bien? Si ahora junto esos dos materiales, una juntura P y una juntura N, formo un diodo. ¿Y cómo funciona un diodo? De la siguiente manera. Supónganse que nosotros lo estamos conectando en lo que es la forma inversa, ¿sí? El diodo está, en este caso, lo tenemos conectado así. ¿Qué va a pasar? Los electrones, ¿sí? Que están en la juntura P, ¿sí? La juntura P, que es la que tiene lo que tiene uy, vamos a empezar hacia al revés. La juntura N, ¿sí? Que es la que tiene los electrones que están acá, todos los electrones que están por acá, van a empezar a acercarse a este borde positivo. Se empiezan a acercar para ese lado, es como que acá se empiezan a ir todos para hacia la derecha. Y todos los elementos que están acá, que son positivos porque están en la juntura P, van a intentar conectarse al borde negativo, ¿sí? Como esto es positivo y esto es negativo, lo que va a pasar es que va a haber una división acá, un salto. Imagínense que hay un salto ahí, que lo que va a hacer es que los electrones no puedan pasar de un lado al otro. El salto este se va a hacer cada vez más grande. Bien, porque los elementos, que son electronegativos, ¿sí? Los átomos que son acá, que son electronegativos, van a querer acercarse al borde positivo, y los que son positivos van a querer acercarse al borde negativo. Bien, haciendo que haya un salto más grande. Entonces los electrones no pueden saltar de un lado al otro. Este es el motivo por el cual, si ustedes conectan un diodo en inversa, no conduce. ¿Sí? Porque el salto que tiene, la energía que tiene que hacer un electrón para pasar este salto, ¿sí? Es muy alta. Bien, eso es un potencial eléctrico, ¿sí? Tengo una acá, es como si hubiese un salto. O sea, si ustedes van caminando por la calle y ven un charco de agua, para saltar la vez está lloviendo, ven un charco de agua, ¿por dónde van a pasar? ¿Por el charco de agua que son como 1,5 metros o por donde está más sequito? Por donde está más seco. Bueno, el electrón hace exactamente lo mismo. Ve este potencial y dice, no, yo mejor me quedo acá, no gasto energía y me quedo de este lado. Si ahora yo lo conecto en directa, ¿sí? De esta manera, pongo el borde positivo de este lado, los elementos que están acá, ¿sí? Estos átomos que son más electropositivos, van a intentar moverse para este lado. Y los elementos que son de este lado, que son electronegativos, van a querer moverse para este lado, acercándose y haciendo que el charquito de agua que está en el medio acá sea más chico.
Entonces, en consecuencia, lo que voy a ver es que cuando conecto en directa un diodo, ¿sí?, hay circulación de corriente. Bien, tengan esa idea, ¿sí? Yo conecto, lo que estoy haciendo es acercar o alejar cargas cuando yo conecto en inverso o en directa. Nico, Sí, ¿puedo hacerte una consulta? Bueno, sí. es un tanto, puede ser un poco molesta, pero el tema es, ¿cuál es la diferencia de que un diodo de silicio consuma 0,7 o 0,6 volt y un diodo de germanio A eso consuma voy, 0,3? a eso voy, con eso quiero terminar la clase. ¿Sí? Ok, listo, no dije nada. Cuántica, un poquito de cuántica, ¿sí? Allá por el año 1909 Einstein se ganó un premio Nobel por un fenómeno llamado efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones, de fotones, debido a cargas eléctricas que están libres. Bien, recuerdan recién que estuvimos hablando de este salto que se llama gap, esta división entre la juntura. Bien, cuando un electrón, ¿sí?, salta de un lado al otro, de un átomo que está de la juntura N al lado de la juntura P, lo que sucede es que tiene que gastar una energía. Uno, para hacer trabajo, para hacer algo, tiene que gastar energía. Un electrón, cuando genera energía, cuando pierde energía, ¿sí?, emite un fotón de luz, dado de esta manera. Emite luz, ¿sí? Quiero llegar, el electrón dice, yo quiero llegar a ese átomo que está al otro lado, bueno, tengo que pagar el peaje, entonces salto para el otro lado y genero un fotón de luz. Pierdo energía generando luz. Bien, dependiendo de cuánto es esta energía, ¿sí?, que por lo general se mide en volts, ¿sí?, cuánto es lo que yo tengo que pagar para hacer ese salto de un lado al otro, yo voy a estar emitiendo, ¿sí?, electrones, fotones de diferente longitud de onda. Y voy a ver que los fotones que emito son azules, verdes, amarillos, rojos y otras longitudes de onda que no se ven, que son el ultravioleta y el infrarrojo, por ejemplo, pero que se sienten. Por ejemplo, el infrarrojo, si ustedes se acercan a algo que está emitiendo infrarrojo, lo que sienten es calor. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo hago que el electrón salte de un lado al otro, ¿sí?, emito energía. En un diodo sucede lo mismo. Yo emito energía, los electrones emiten energía y en consecuencia emiten luz. En un diodo da la casualidad de cómo está cubierto por una capa que es de color toda negra, yo no veo la luz que emite, pero están, ¿sí? Esos fotones, ¿sí?, que son lo que emiten luz, están, se están emitiendo. Si ahora yo agarro esta juntura, si yo tengo mi diodo, esta es la parte del diodo, el cátodo, yo agarro esta juntura, PN, la saco de un costadito de los conductores de lo que es el diodo, ¿sí?, estos bornecitos que están acá, la saco hacia un costado y hago la juntura, una de las dos junturas, lo suficientemente finita, ¿sí? Lo que voy a ver es que la energía esta que se está emitiendo, ¿sí?, los fotones que se están emitiendo van a atravesar el material, ¿sí?, y yo los voy a poder ver. En un diodo, las junturas P y N tienen el mismo tamaño. En un LED, como se ve ahí, la juntura P y N son distintas, son de distinto tamaño, distinto espesor. Al ser tan finita esta juntura, por ejemplo la N, lo que veo es que los electrones que están pagando el peaje acá en este salto se van emitiendo, ¿sí?, y veo que se ve la luz. Entonces, si yo hago unas ciertas modificaciones, ¿sí?, y pongo que los conductores, estos que están acá, son los conductores, estos mismos conductores que están en el diodo, los conecto de esta manera, y pongo una pequeña, a ver si tengo el 2, pongo en este punto que están acá, pongo la juntura, pongo un reflector, ¿sí?, una cavidad reflectora, y conecto los cátodos y el ánodo de esta manera, ¿sí?, con unos cablecitos. Si ustedes agarran un LED y se fijan muy bien, van a ver que van a haber unos cablecitos.
lo que voy a lograr es crear un LED. De hecho, la primer patente para un LED era de esta forma. Era un diodo que tenía corrida, las junturas P y N, ¿sí?, de costado. Y lo que se veía era que emitía luz. Eso, señores, es cómo funciona un diodo. Un LED, que es diodo emisor de luz, que es la base para el funcionamiento de los displays de los multímetros. La pregunta que hizo Rodrigo ahí es por qué yo gasto más según el material, si es de germanio o demás. Tiene que ver con la cuestión de cuánto es la energía que yo tengo que gastar para pasar de un lado al otro de esa juntura. Bien, según el material, si es de silicio o de germanio, ¿sí?, yo tengo que estar pagando más o menos voltaje, más caída de tensión para poder conducir. Y tiene que ver con la forma que está armada el dopaje de ese diodo. En consecuencia, dependiendo de los materiales con el que está armado nuestro LED, yo voy a emitir distintas luces. Bien, el material, los distintos tipos de LED, si ustedes se fijan, para cada uno de los colores tiene una tensión mínima típica. Bien, por ejemplo, los que son los LED que están en el espectro, la longitud de onda tipo rojo, ¿sí?, son los que menos caída de tensión tiene, porque la energía que está asociada al fotón que tiene que emitir es muy baja. Bien, el fotón tiene una cierta energía, ese fotón que emite cuando hace el salto tiene una energía menor. Bien, la onda infrarroja tiene menor energía que la ultravioleta, por así decirlo. Los verdes, azules y blancos tienen tensiones de 3 volt. Y estos que están acá, que son rosa, por ejemplo el UV, tienen tensiones mínimas de 3 y en realidad son más. La típica, si ustedes se fijan, son 3,2, 3,2, 3,4, ¿sí?, dependiendo de la forma que está funcionando. Esto tiene que ver, esto está mal acá, si no leen. Bien, y acá les muestra la longitud de onda dominante. ¿De acuerdo? Pero ese es el motivo por el cual, entre otras cosas, Rodrigo, las junturas, ¿sí?, vos cuando tenés un diodo de silicio de germanio, tenés diferentes tensiones. Es porque para hacer que los electrones se conduzcan de un lado al otro, tenés que gastar más energía. Tu potencial, el potencial que tenés que vencer es más alto. Ok, Bien. eso también puede estar relacionado con la electronegatividad de los elementos. Sí, de hecho sí. De hecho, la juntura, según la juntura que sea, el germanio vas a tener una cierta electronegatividad. Para terminar, les presento... Eso mismo es que el silicio estaba en, si no me equivoco, era 1, 2, en la columna, perdón, en la fila 2, columna 14, Sí, y el germanio estaba en la 3, columna 14, lo que está en la tabla. diciendo Rodrigo es esto. Sí. Tienen acá el germanio, tienen acá el silicio. Este elemento es más electronegativo que este. Bien. Así es, era por eso, mirá. Y para terminar, Gracias. no de nada, y para terminar, sí, por hoy, que fue un montón, les presento un 7 segmentos. Lo que se ve en los ascensores. Bien, un 7 segmentos es un conjunto de LEDs que están conectados de una cierta manera, bien, compartiendo el cátodo entre ellos, ¿sí? Están todos conectados, por ejemplo, así. Comparten el cátodo, tienen el mismo cátodo, son cátodo común, o son ánodo común, comparten la parte de acá arriba. Bien, con esta forma, haciendo estos arreglos, ¿sí?, se conforma un display 7 segmentos. Lo que vamos a ver nosotros en la próxima clase es cómo es que con un pequeño equipito, ¿sí?, un decodificador, se arman los números para que usted vea, y vamos a ver un poquito de lo que es código binario y vamos a ir con lo que es el LCD, cómo se arma el LCD, ¿sí? Vamos a ir a la parte del dial, acá ya se pone un poquito más tranquilo, vamos a ver lo que es un multímetro de 2000 cuentas, ¿sí?, lo que se refiere a cuentas de multímetros, qué es lo que hace que un multímetro tenga más cuentas o menos cuentas.